Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan o nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Gracias a Dios, bien. Aprendí ahorita algo bien y en transformación cada día, ¿verdad? Y pues bueno, es un día de gran bendición porque hoy todos los que estamos aquí escuchando la radio, no sé dónde estás, quizás estás en tu cama, quizás estás ya trabajando, quizás estás en un hospital, pero te dieron la oportunidad de escuchar o estás escuchando a través de tu celular. No sé en qué estás, en qué lugar estás. O quizás estás en ese pueblo escogido del Señor en Israel o en alguna de esas regiones padeciendo esto que está pasando ahorita, esta batalla, ¿verdad? Que están padeciendo ese pueblo y por el cual yo pido a cada uno de ustedes, igual que nosotros, estar orando, intercediendo por todas estas, por la paz, sobre todo por la paz, ¿verdad? Y pues bueno, viendo todo esto que está pasando en este mundo, en la tierra, recordó los días de Noé, perdón, y por eso me llevé a la tarea de dar este mensaje, el cual he titulado como en los días de Noé. Porque si sabemos la historia de Noé, Noé fue un hombre justo, un hombre honrado, un hombre que obedecía a Dios y Dios le mandó a hacer un arca. Dios le dijo que iba a destruir a la tierra porque había ya mucha maldad y mucha corrupción en ella, ¿verdad? Y como sabemos, pues no le creyeron. Tardó 100 años aproximadamente en estar eh, construyendo y les hablaba de la palabra, pero no quisieron escuchar el pueblo y pues bueno, vino el diluvio, ¿verdad? Y a través del diluvio pues exterminó con muchos, pues, con la humanidad, quedando solamente 8. Noé, su esposa, sus hijos, y su familia, ¿verdad? Y los animales, el cual mandó de dos en dos. Bueno, esta es la historia del diluvio y cómo eran esos días, pues como yo les había dicho, eran días donde no había obediencia, donde había corrupción, donde había maldad. Y esto me hizo ver si hay alguna diferencia entre esos días a estos días, ¿no? Y me di cuenta que no. Seguimos luchando, confrontando con estos tiempos tan difíciles, tan complicados, y que vemos que cada día se está acercando la llegada del Señor. Y a veces me sorprende y otras veces me espanta el ver que sabiendo, escuchando, porque en la actualidad se sigue predicando la palabra de Dios y aún así muchos no han querido reconocer al Señor como su Salvador o no han querido ver la realidad de lo que está pasando en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Y pues bueno, por eso es que decidí hoy hablar lo que Dios habló a mi corazón y compartirlo con ustedes, ¿verdad? Y como dije, el tema es como en los días de Noé. Hemos hablado como quién era Noé, que era un hombre justo, un hombre recto, pero también quiero hablarles de la descendencia, más bien quién era el padre de Noé, quién era el abuelo, quién era el bisabuelo, pues para conocer un poco más de él, ¿verdad? De su historia. Bueno, su padre se llamaba Lamec, su abuelo era Matusalén, aquel que vivió más de 980, déjenme, 969 años. Y su bisabuelo era Enoc. ¿Quién era Enoc? Aquel que estaba siempre con el Señor y que se lo llevó al Señor sin haber muerto. Me imagino que lo buscaban y desapareció. Así fue.
desapareció Enoc. Entonces, ellos eran el padre y el abuelo de Noé. Y me impresionó porque hemos visto la importancia de saber quiénes son nuestros antepasados, ¿verdad? Y como de Matusalén no se sabe si seguía a Dios, pero yo me imagino que sí, porque pues me imagino su padre, que era Enoc, le hablaba de Dios, ¿verdad? Pero sí se sabe que Enoc seguía y hacía la voluntad de Dios. Entonces, por lo general, debería de ser que como imitación, pues también su hijo, Lamec, su bisnieto que diga, conocía y Enoc, pues seguía los pasos de ellos, ¿verdad? Conocía de Dios y obedecía la voluntad de Dios. Pero me sorprendió que dice que Lamec, su papá, cuando él era niño, dijo algo y les voy a leer que en Génesis 5:29 dice, este niño nos servirá de consuelo en nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo el Señor. Lamec, el padre de Noé, tenía una esperanza y esto me hizo ver a cada uno de nosotros como padres la relación que hay cuando hay una relación con Dios. Dios nos revela el propósito que tiene para nuestros hijos. Hay esperanza en nuestros hijos de lo que Dios va a hacer en las vidas. Así que es muy importante que tengamos una relación con el Señor, porque a través de esta, pues también nos va a revelar los propósitos que tiene para nuestra heredad, para nuestros hijos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el significado? Cuando leí esto, dice que Él les va a dar, el niño servirá de consuelo, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado de Noé? Noé significa consuelo, descanso, reposo y tranquilidad. Qué hermoso es que hasta nuestros propios hijos puedan tener un significado sus nombres, ¿verdad? Un significado el cual quizás muchas veces, como les decía, a través de esa relación con el Señor, Dios nos pueda revelar ese nombre que quiere para nuestra descendencia, nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, Noé decidió, como yo les dije, ser fiel a Dios, ser justo a Dios. Había mucha maldad en ese lugar, en la tierra, mas sin embargo, Noé decidió ser lo contrario de lo que había. Él decidió serle fiel a Dios y obedecer, ser obediente. Por eso él era justo. Encontró a una persona justa, el Señor, porque sabía que había una relación con él, ¿verdad? Entonces él decidió ser justo. Y cuando Noé decidió ser justo, también ahora nosotros podemos ver que es un ejemplo, nosotros podemos imitar esa fidelidad de Noé a través de, nosotros le contamos a nuestros hijos esta historia de Noé, ¿verdad? Pero más allá de esta historia tan hermosa que es que Dios a través de él nos pudo salvar, porque lo que significa el diluvio es aquello que ha muerto por esa corrupción, pero que Él tiene una esperanza, que es la salvación, como la esperanza que tenemos aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Que hemos muerto en nuestro pasado, que hemos resucitado a esa vida, ¿verdad? Pues bueno, Noé es un ejemplo para nosotros también de esa fidelidad, de esa justicia y de eso que Dios quiere avisar, podemos imitarlo a Él. Y me pregunté yo, ¿no nos gustaría también nosotros ser imitadores de Cristo? Y ser imitadores quizás de esta fidelidad de Noé, para que también nuestros hijos imiten lo mismo que nosotros, siendo siempre buscando a Dios. Como yo les dije, Noé buscaba de Dios, estaba con Dios en todo tiempo, pero había maldad. Dice que en este momento, ¿por qué decidió el Señor terminar con toda la humanidad? Porque se había dado cuenta que, o sea, se había arrepentido. Imagínense que nuestro Padre había dicho, me arrepiento de lo que hice. Hay tanta maldad en este lugar, ¿verdad? Qué dolor. Y en Génesis 6:5 en la LBA dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres.
en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Qué dolor, ¿no? Nosotros como padres, si viéramos que nuestros hijos están corrompidos, hay dolor en nuestro corazón cuando hablamos, haz una cosa y no quieren hacer y les volvemos a decir y no quieren hacer, los disciplinamos y no quieren hacer. Imagínense, Dios que es nuestro Padre, el dolor de que Él siendo a través de Noé, hablándoles de la palabra, hablándoles de lo que ha de venir, y ni aún así la gente, la humanidad pudo reconocer lo que Dios, al contrario, sus intenciones, su corazón era malvado. Y cuando un pensamiento es malo, entra al corazón y lo que sale del corazón es lo que vamos a hacer. Así que ellos, como tenían en sus pensamientos maldad, pues era lo que hacían, era como accionaban en maldad. ¿Y qué es una intención? Busqué, me llevé a la tarea de buscar qué es intención y dice que es un propósito, un plan, una motivación, una maquilación o una dirección del corazón y de la mente de una persona a realizar una acción. Tú, cuando tienes una intención, tu deseo es realizar una acción. Si hay maldad, como decía aquí en el pensamiento, tus acciones van a ser malas. Y hoy quería invitarles a que reconozcamos cuál es la intención de nuestro corazón, porque si hay una intención mala, podemos llegar a esto, a que el Señor vea y diga, miren, o sea, no hay un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora quiero decirles, yo dije como en los días de Noé, porque yo les decía que ahora que veía estas guerras, y no solamente la guerra, la maldad, la tiranía de muchos gobiernos, la maldad de muchos jóvenes, niños que hacen bullying, la maldad de la falta de paz que hay, qué nos está pasando, ¿verdad? Y vi en Mateo 24:37 y dice así, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. Como en esos días de Noé, que había corrupción y maldad, así será la venida del hombre. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, antes estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero decirles qué es comprender, porque dice aquí, y no comprendieron hasta que llegó el diluvio. ¿Y qué es comprender? Dice que es la capacidad de entender y asimilar verdades espirituales. Implica no solo conocer la información, sino aplicarla en la vida diaria, discernir la voluntad de Dios. No comprendieron, les había hablado Noé de lo que iba a pasar, que iba a acabar el Señor con la humanidad por todo lo que hacía. Y dice que ellos se casaban, se daban en casamiento, bebían, comían, o sea, en los placeres del mundo, pero no discernían lo que el Señor iba a exterminar, dice, antes del diluvio. Él les había hablado antes de que viniera el diluvio. Ahorita, en este momento, mucha gente ya conoce de la palabra. El Señor está preparando a su pueblo, está hablando este es un medio por el cual también tú puedes conocer lo que Dios quiere, la radio, la Biblia es más que todo. Hay gente que predica la palabra, que evangeliza, que dice, y el Señor lo que quiere es que todos, ni uno se quede sin conocer la palabra de Dios, sin conocer lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarte, Él no quiere que perezcas, por eso Él quiere que te arrepientas. Pero dice, pero antes no comprendieron, antes del diluvio, no lo entendieron. Hasta que llegó el diluvio fue cuando comprendieron, cuando terminó con todo, cuando acabó, cuando vino un juicio. Salvó
a los que obedecieron. Noé junto con su familia obedecieron, pero los demás no obedecieron. Y cuando llegó el diluvio, no cerró la puerta Noé. Quien cerró la puerta del arca fue nuestro Señor, fue Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que si la hubiera cerrado Noé, después la hubiera abierto, de tanta gente, me imagino, que le gritaba, Noé, Noé, abre la puerta, déjame entrar. Así como también nos dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos a a las bodas, dice que las vírgenes estaban, las insensatas, no se habían preparado y tocaban la puerta para entrar, pero el Señor le dijo, el novio no las conoció y cerró la puerta. El Señor nos llama una y otra vez a que no cerramos la puerta, que la dejemos, que Él no quiere cerrar la puerta, que nos arrepintamos y que busquemos de Él. Ahora, ¿cómo había estos días y qué es lo que sigue habiendo en estos días? En estos días sigue habiendo violencia, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo, no hay arrepentimiento, hay corazones endurecidos, solamente buscando el placer de cada uno. Y esto tiene que ver mucho también porque hay influencia en las instituciones que hay en este mundo. Y hay tres instituciones que influyen en este mundo. Una de ellas es el gobierno, es la autoridad, que muchos de estos gobiernos son tiranos. Por eso estamos viendo en esa tiranía lo que está pasando con Israel y en muchos lugares, ¿verdad? En Venezuela, todo lo que está pasando por los gobiernos. ¿Y qué es un tirano? Un tirano es un gobernante cruel y opresor que busca el poder, que ejecuta su autoridad de manera injusta. Hay injusticia en el gobierno. También hay injusticia a veces, Señor, hay injusticia en el gobierno, en la autoridad de los hogares. Los padres que han desabandonado a las familias o que están ahí, pero que no han cumplido el rol que Dios les ha mandado hacer. Y en eso mismo, eso es lo que aprenden los hijos y hemos visto el bullying, hemos visto cuánta maldad. Escuchaba hace poco de una persona que mató a su hijo solamente porque quería vengarse de la esposa para que fuera infeliz. Le preguntaban, pero es tu sangre, y dijo, no me interesa. Lo que quiere es que la otra fuera infeliz. Dice que los padres irán contra los hijos y los hijos contra los padres. Eso dice la palabra. Las iglesias donde deberíamos de reconocer lo que Dios dice, la autoridad que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cuántos estamos? Hoy, bueno, yo no, pero no es que yo me jacte, sino digo, pude arrepentirme de aquello que yo hacía, pero cuántos siguen idolatrando a otros dioses falsos, hechos con manos y no dioses verdaderos, y entonces no conocen, no tienen la información. Muchos conocen lo que escuchan, pero no se atreven a informarse más de lo que Dios quiere a través de la palabra que quiere que hagamos nosotros, porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Él quiere antes de que venga ese diluvio, ahora ese juicio, porque va a venir un juicio venidero. Antes de que venga, Él quiere salvarnos. Él quiere que nos arrepintamos de todas las cosas que estamos haciendo incorrectas. No esperemos como aquellos tiempos que venga y se cierre la puerta y ya no podamos entrar. Es tiempo, el Señor nos quiere salvar, el Señor quiere que reconozcamos quién es Él, quiere que nos arrepintamos y nos apartemos de Él. Quiero decirles que el mensaje en aquellos tiempos como ahora es el mismo. El Señor desea que seamos salvos, pero tú tienes que comprenderlo, tienes que discernir que estos tiempos son ya tiempos que en donde la venida del Señor está pronto. Muchos dirán, eso dicen diciendo desde hace tiempo, pero hay señales que ya están siendo claras y que tenemos que ver. Es importante, como yo les dije, esas instituciones desde el hogar, empezar en los hogares como lo hacían con Noé, su padre, Lamec, su consuelo que era su bisabuelo Enoc, que seguía al Señor. Me imagino que instruía, así que nosotros instruyamos para que nuestras generaciones sean bendecidas y conozcan del Señor.
lo mismo, Dios no es indiferente a la maldad, Dios es justo, Dios es bueno, pero Dios es justo. Y tenemos que saber que Dios es justo y que hay un juicio y está escrito y que Dios quiere que nos arrepintamos. Hay un día para el juicio y ese día se está acercando, como el día que se acercó el diluvio en aquellos tiempos. También se está acercando ese juicio. Hay un día, esa puerta de salvación no está abierta para siempre. Se va a cerrar un día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como aquellos que fueron exterminados o como aquellas vírgenes insensatas que por no tener el aceite se quedaron fuera? ¿Qué vamos a hacer? Es un tiempo en el cual el Señor nos demanda que nos arrepentamos, porque ya hay muchas señales de que viene la venida del Señor. Es como ahorita es el medio, así como Noé nos está utilizando a muchos para que podamos hablar de la palabra. ¿Para qué? Para que dice que nos arrepentamos y comprendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, que no estemos solamente ahorita viendo si nos casamos, no nos casamos, y no es que sea malo, sino es que estemos atentos, discerniendo la voluntad de Dios. Ahora quiero decirles lo que dice la palabra en Isaías 55, 6 y 7. Dice, llamar a buscar a Dios mientras se le puede encontrar y volverse a Él abandonando los caminos y pensamientos malvados. Mientras pueda ser hallado, busquemos a Dios y abandonemos, otra vez habla de lo mismo, las intenciones, los pensamientos y los caminos malvados. Él nos quiere que abandonemos toda esa maldad que hay, que nuestra influencia sea una influencia de bendición y tiene que ser desde que lo que aprendemos, que nosotros abandonemos esa maldad, dice, busquemos mientras pueda ser hallado, como en los días de Noé, como yo les decía, había corrupción, había maldad, sus intenciones eran malas. Antes del diluvio les habló, les estaba diciendo para prepararlos para lo que había de venir y no entendieron, no comprendieron. Hoy, en la actualidad, Dios nos está también avisando, viene un juicio. Comprendan, entiendan que viene un juicio. Yo quiero salvarlos, pero ya no depende de Dios, dependerá de nosotros si queremos obedecer. ¿Qué pasa cuando uno obedece al Señor? En Génesis, todo Génesis de adelante de Génesis 6 en adelante, van a poder ustedes ver lo que Dios hizo cuando Noé fue obediente. Y fíjense, Dios se comunicó con Dios. Cuando tú tienes una comunicación con Dios, Dios te dice sus planes. A Noé, cuando Dios se comunicó con Noé, le dijo, he decidido destruir a toda la criatura viviente que ha llenado la tierra de violencia. Está en Génesis 6:13. Cuando tú tienes una comunicación, Dios te muestra qué es lo que ha de venir a través de la palabra, a través de revelación de sueños. El Señor te lo muestra cuando tú obedeces. Cuando Noé obedeció, Noé le dio una dirección. Cuando tú obedeces, Dios te da dirección y dice, haz un arca en Génesis 6:14. El Señor le dijo a Noé, ¿qué es lo que quiero que hagas? Vas a hacer un arca. Y no solamente eso, le dio detalles, instrucciones de cómo hacer un arca. Cuando tenemos una comunión con Dios, el Señor nos da una dirección, nos da detalles de cómo hacerlo. Decimos, ¿cómo si lo hace? Él nos empieza a poner a través del Espíritu Santo cómo hay que hacer las cosas. También a Noé hizo la voluntad del Padre. Y que dice que cuando uno hace la voluntad del Padre, Dios atrae. Y fíjense, le dijo que iba a llenarse no solamente el arca con su familiar, sino también con animales. ¿Y cómo los iba a traer Noé? Noé no los tuvo que traer. El Padre los llevó a él, dice la palabra, y Dios atrajo a los animales al arca. Cuando tú dices, Señor, yo quiero esas bendiciones,
Busca de Dios y el Señor atrae las bendiciones a ti. No necesitas tú buscarla, el Señor las atrae. Dice también que Noé lo honraba y seguía las instrucciones. Y Noé hizo todo conforme a todo lo que Dios le mandó hacer. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios honra, dice que al que le honra. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Y qué es lo que Dios nos ha mandado hacer? Es buscar la palabra para obtener el conocimiento, porque aquí decíamos que comprender implica no solo la información, sino tener esa acción de lo que estamos haciendo, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de su voluntad. También dice que ser paciente. Noé fue paciente. Como yo les dije, duró 150 días de restricción para que el agua bajara, ¿verdad? Pero él fue paciente y esperó a que las aguas fueran descendiendo gradualmente, poco a poco. A veces nosotros la impaciencia queremos que las cosas sean de repente, así de rápido, pero hay cosas donde Dios lo va a hacer pacientemente y va a esperar que tú también seas paciente con el Señor. Como dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. Necesitamos ser pacientes y esperar en Él, pero en esa paciencia podemos ver cómo Dios cuando obedeció, cuando fue fiel a Dios, el Señor se comunicaba con Él, el Señor le daba dirección, el Señor le daba instrucciones, el Señor traía a Él las bendiciones, el Señor hizo la promesa y lo salvó. Lo salvó y gracias a eso él hizo una promesa que ya no vendrá más exterminar la tierra a través del diluvio de agua, pero sí será a través de, dice la palabra, que a través de fuego vendrá a través, pero va a haber un juicio, un juicio. Aquí en Mateo 24:37 lo dice, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todas. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Necesitamos comprender y entender que Dios es bueno y Dios quiere que cada uno de nosotros nos arrepentamos para que podamos ser salvos. El Señor nos llama de una y de otra manera, dando señales, todo lo que estamos viviendo, que nos arrepintamos antes de que Él cierre la puerta. Por favor, y es como si Dios me lo pusiera a mí en mi corazón. Es necesario que sigamos hablando de la palabra, pero también es necesario que nos arrepintamos y arrepentir es cambiar de dirección, cambiar de camino, porque las intenciones del corazón del ser humano son malas. Y nosotros necesitamos de Dios para poder cambiar esos pensamientos, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestras instituciones a través de nosotros mismos, de hogares que busquen de Dios, de hogares que esos mismos hogares que hacen iglesias, esas mismas iglesias estén conforme a la palabra de Dios y asimismo esas mismas autoridades estén también conforme a la palabra de Dios. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Terminemos con esta palabra que dice Isaías 55, 6 y 7. Llama y busca a Dios mientras se le pueda encontrar, a volverse a Él, abandonando los caminos sin pensamientos maldados. Esto es lo que Dios nos llama el día de hoy. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Estemos en paz con todos, unos con otros, buscando la bendición. Dios quiere que seamos salvos, que nos arrepintamos antes de que venga ese juicio. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Y si este mensaje te edificó, compártelo. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.